ahora damos paso a la ponencia de Alfonso Marzal Reynolds, que, bueno, nosotros la verdad es que cuando estábamos hablando con la FECIT para elaborar el programa de Concirred y pensando en un investigador o investigadora de la Universidad de Extremadura, realmente lo tuvimos claro para nosotros. Alfonso Marzal, que bueno, ya lo conoceréis, es un investigador excepcional, pero sobre todo es un divulgador que nos ha acompañado a la UCC desde sus comienzos, siempre ha estado allí, en la Noche Europea de los Investigadores, en la Semana de la Ciencia, en todas las actividades de divulgación que hemos hecho, cuántas notas de prensa hemos elaborado también de resultados de investigación. Es un gran comunicador y además apasionado de su investigación. Él trata todos los asuntos de One Health, todos los parásitos, esos bichitos que parecen insignificantes, pero que tienen una importancia brutal hoy en la sociedad, en enfermedades emergentes de origen zoonótico, y es importante precisamente que investigadores y comunicadores colaboremos para precisamente prevenir todas esas enfermedades que afectan a la salud. Es decir, estamos todos interrelacionados, los ecosistemas, la fauna, todo lo demás. Además, Alfonso está muy comprometido porque él, como él dice, él investiga, pero también forma a investigadores, trabaja habitualmente en la Amazonía, en Perú, y lo que va allí es formando cantera de investigadores, porque no ellos... O sea, su función no es transferir y decir, mira, nosotros en España lo hacemos de esta manera. No, él lo que quiere es que los investigadores, los jóvenes investigadores de universidades de América del Sur tengan esas capacidades, esas destrezas para que publiquen ellos sus papers, soliciten proyectos de investigación y de esa manera, pues ese hábitat que se está destrozando, que se está realmente afectando negativamente en la Amazonía y que tendrá consecuencias a largo plazo o ya, de hecho, a medio plazo en lo que es el One Health, pues puedan esos países, también sus universidades, tener investigaciones, investigadores formados y potentes. Y esa es una labor social también que Alfonso hace. Y realmente, bueno, pues yo creo que su trabajo es apasionante y como lo comunica muy bien y lo habla muy bien, pues hemos pensado que es un área también para que podáis aprovechar las universidades si tenéis investigadores de estos temas, y clave en todo lo que es hoy en día en cuestiones de ámbito global que nos afectan a todos, ¿vale? El concepto de One Health. Pues nada, Alfonso, bueno, no he dicho toda la parrafada de cuántos papers, catedrático y tal, proyectos de investigación, porque eso no interesa, lo que interesa son las personas y en este caso lo que interesa es Alfonso. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por la presentación, Marta. Las expectativas que has puesto en mí son demasiado grandes, yo creo, y espero no defraudarles. Agradezco sobre todo la invitación que FECIT ha pasado para que en el plenario mañana presentar un poquito sobre ciencia, sobre investigación y sobre los problemas que tenemos los científicos a la hora de comunicar ciencia. Y agradezco, por supuesto, a todos los organismos que han mencionado en la mesa inaugural por la organización de estas jornadas que considero súper necesarias. Y gracias a profesionales como ustedes, ese problema se va paliando, nos ayudan a llegar a la sociedad. Porque tenemos, como les decía, voy a apagar esta luz, ¿no? Les decía que tenemos un problema y le voy a poner una metáfora. Imaginen que alguno de ustedes, en este tiempo que tengan libre para visitar Extremadura, deciden dar un paseo por una de nuestras bonitas dehesas. Y como es bastante frecuente, incluso esta mañana ha pasado, cae la niebla y quizás se pierdan por el campo. Pero van a tener suerte, se van a encontrar con un científico y le van a pedir ayuda. Somos unas personas que solemos prestar ayuda. Si nos piden que nos ayudemos, somos buenas personas y prestamos ayuda. Entonces, ustedes nos preguntan, ¿me puede decir dónde estoy? Claro, sin problema. Se encuentra usted a 38 grados, 39 minutos, 16 segundos latitud norte y 7 grados, 13 minutos, 14 segundos oeste. ¿Ha sido información cierta? Probablemente sí. No solemos mentir los científicos.
¿Ha sido una información precisa? Sin duda. Ha sido muy, muy precisa. Grados, minutos y segundos. ¿Ha sido una información útil? No mucho. Realmente no hemos logrado decirle a usted, darle una solución. Sigue perdido. Entonces, eso es una metáfora de muchas veces la desconexión ciencia-sociedad que tenemos, o científico-sociedad. Estamos un poco como Bill Murray en la película de Lost in Translation. No hemos ya sabido llegar, no hemos podido comunicar. Y no sabemos comunicar, o no podemos comunicar, entre otras cosas, en algo tan importante como el concepto One Health, como el concepto un mundo, una salud, donde la salud del medio ambiente, la salud de los animales y la salud de las personas están todas interconectadas. Y conocemos, después de una pandemia que ha matado a millones de personas, el concepto One Health. Una encuesta bastante reciente del año pasado se vio que 9 de cada 10 españoles desconocían el concepto One Health. Repito, después de estar encerrados durante varios meses en casa, de tener una recesión económica importante y de que un bichito que se dedicó a propagarse por el mundo nos mantuviese encerrados y matase millones de personas. Si esa pregunta se hacía a un grupo de jóvenes entre 15 y 29 años, la respuesta es que 1 de cada 3 sí conocían el concepto, pero únicamente 1 de cada 3, a pesar de que más de la mitad de ellos consideraban importante el hecho del medio ambiente y la sostenibilidad con el tema de la salud. Por tanto, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué nos está pasando? Y si encima profundizamos en esta entrevista o en estas encuestas y dicen que casi la mitad o más de la mitad de los encuestados consideran que si realmente supiesen y se le hubiese dado mayor difusión al concepto One Health, pues esto ayudaría a reducir el riesgo de pandemias mundiales. Bueno, pues lo que yo quiero enseñarles hoy y mostrarles hoy es lo que yo le dije a mi madre cuando iba a trabajar en esto. Entonces, y cómo ese era un ejemplo más de desconexión ciencia-sociedad. Yo le dije a mi madre que me iba a dedicar a estudiar los patógenos, los parásitos, las enfermedades que afectaban a la fauna silvestre, principalmente la malaria, como era lo principal. Mi hermana mayor es veterinaria, mi hermana pequeña es economista, y yo volví a casa lleno de cagada de pajaritos que cuando los cogía y demás, pues se cagaban encima mía y me llenaban la ropa de esto. Entonces, mi madre me decía, bueno, ¿y por qué no estudias enfermedades que afectan al ser humano? ¿Por qué no, realmente, no me lo decía directamente, pero me estaba diciendo, ¿por qué no haces realmente algo útil? No deja de mirar pajaritos y dedícate a algo serio. Bueno, pues yo les quería mostrar hoy que por qué miramos a las aves. Y evidentemente miramos a las aves porque nos gusta su canto, porque nos gustan sus colores, nos gustan esos bailes tan atractivos que hacen para atraer la pareja a unos y otros, pero realmente miramos a las aves para predecir el futuro. Y no me estoy refiriendo a predecir el número de euromillón que va a tocar en los próximos días, sino simplemente a presagiar lo que pasa en nuestro mundo. Pero esta práctica que hacemos nosotros es bastante antigua, no es novedosa. De hecho, esa práctica que se denomina ornitomantella consiste en recibir consejos, presagios, adivinaciones por parte de las aves. Y ya en la antigua Mesopotamia, hace miles de años, se trabajaba en este sentido. Y se veía que el vuelo de las aves, su comportamiento, cómo interaccionaban entre ellas y con el ser humano, se tomaban como señales de los dioses y presagios, augurios. Y así, un ave que entrase desde a la vista del observador, desde la derecha y se moviese hacia la izquierda, o un ave que volase por encima de un río, se tomaba como un signo de buen futuro, de que algo bueno iba a pasar. En cambio, si el ave se desplazaba de izquierda a derecha, era considerado como un mal presagio. Y los hititas, ya en esta civilización, tenían observadores muy estimados de aves, específicamente que actuaban como oráculos. También en la antigua Grecia se siguió con esta práctica. Así, en la Ilíada, Homero relata más de 35 episodios en las que diferentes aves traían predicciones sobre el futuro y, en particular, sobre campañas militares, batallas y otras misiones. Así,
las grandes aves, rapaces, buitres, águilas, búhos, eran considerados como mensajeros de los dioses y traían información a los reyes y a los líderes militares sobre la profecía de lo que iba a pasar en la batalla. Esto lo manejaban muy bien ellos, porque las tropas eran tremendamente susceptibles a esta creencia y consideraban que cuando veían un ave o un búho, por ejemplo, volar por encima de ellos, eso es que iban a ganar la batalla. ¿Qué hacían los generales? Pues tienen un búho en una jaula, de forma secreta, y justo antes de la batalla lo liberaban, volaba por encima de la tropa y las tropas se envalentonaban y creían que iban a ganar la batalla. Entonces los manipulaban, entre comillas, en ese sentido. También en Roma se siguió con esta práctica, porque en esta cultura grecolatina, o más bien en la latina en los últimos años, los grandes acontecimientos en nombre del Estado, como eran votaciones, elecciones, aprobar nuevas leyes o decidir si iban o no iban a una campaña de guerra, debían ser aprobadas por los dioses, y los dioses mandaban esa información supuestamente a través de las aves. Así, los augures, y de ahí viene la palabra augurio, como presagio, que literalmente significa el que mira a las aves, leían e interpretaban estos signos de las aves. Y tenían dos tipos: el augur, que era aquel que escuchaba lo que las aves decían, y el auspex, que era el que miraba a las aves, hacía predicciones sobre lo que hacían y le leía a las entrañas para predecir ese futuro. También esta práctica ha sido muy extendida en otros pueblos, en otras culturas. En el norte de Europa, Publio Cornelio hablaba de que las tribus germánicas que vivían al norte del Limes atendían a los auspicios como ninguna otra. Y el pueblo Sami, en el norte de Laponia, creían, por ejemplo, que el pájaro carpintero era un pájaro hechizado que podía ser un presagio de enfermedad y muerte. De hecho, se sigue en muchos pueblos en Alemania, por ejemplo, se sigue creyendo que el pájaro carpintero, cuando está picando sobre el tronco del árbol, muchas personas mayores dicen que lo que está haciendo es la cruz de una persona que va a morir. Pero nosotros también hemos utilizado las aves como presagio, y no hace tanto tiempo, en los siglos XVIII y XIX, la expresión ser un canario en una mina de carbón nos estaba indicando que los mineros bajaban a la mina con un canario enjaulado, porque el canario es tremendamente susceptible a los gases metano y monóxido de carbono que forman el grisú, que es un gas explosivo que se origina en la mina de carbón. Como es mucho más susceptible de sufrir una muerte por el grisú que los humanos, cuando los mineros veían que el canario dejaba de cantar o se morían, salían corriendo de la mina porque preveían que había una explosión de ese gas inflamable. Y esa expresión, ornitomantella, esa práctica ha sido tremendamente extendida. De hecho, hay casi 500 especies de aves que son consideradas por al menos alguno de más de 120 culturas a lo largo de la humanidad para presagiar, para predecir el futuro. Por tanto, si escuchamos, si observamos atentamente a las aves, podremos estar mejor informados de lo que pasa alrededor nuestra, desde el tiempo que va a hacer hasta una enfermedad que nos puede venir en un futuro próximo. Y quiero ponerles un último ejemplo en este sentido. Miren, Plutarco, en el siglo I de nuestra era, describió que cuando Alejandro Magno volvía de la India y entraba a la ciudad de Babilonia, vieron, y quedó registrado, vieron cómo unos cuervos volaban de manera extraña por encima de ellos. Se picaban unos a otros y algunos caían muertos a sus pies. Esto rápidamente fue tomado por los chamanes, por los augures que acompañaban al emperador macedonio, como un signo de mal presagio, de que algo malo iba a ocurrir. Curiosamente, el emperador muere 2 semanas después, aquejado por una encefalitis que le causó una gran fiebre y la muerte. Por sí solo, estos síntomas, fiebre, malestar, muerte, podrían ser compatibles con otras enfermedades como pueden ser la malaria o como puede ser un envenenamiento.
Pero si tenemos en cuenta que Plutarco además describió ese comportamiento errático, extraño y gran mortalidad de cuervos a la entrada de la ciudad, algunos investigadores han considerado que la muerte del emperador fue causada por una encefalitis provocada por el virus del Nilo Occidental, el mismo virus, la misma fiebre, la misma enfermedad que hoy en día estamos teniendo en España. Más de 2000 años después, hubo una primera epidemia en Estados Unidos del virus del Nilo Occidental. Y se dieron cuenta que la mortalidad de los cuervos, aquellos pájaros que habían presagiado la muerte de Alejandro Magno más de 2000 años antes, tenían una mortalidad, esos cuervos, de casi el 100% cuando estaban infectados por West Nile virus. Y los sistemas de alerta sanitarios de Estados Unidos dijeron: señores, cuando vean ustedes cuervos muertos en las carreteras, cuervos muertos en las cunetas o cerca de los campos, pónganse en alerta porque dentro de una semana o 2 semanas van a aparecer casos en humanos. O sea, 2000 años después, o más de 2000 años después, utilizamos a los pájaros, a los cuervos, para predecir el futuro de la salud de las personas. Entonces, ante la pregunta de por qué miramos a las aves, ya no es el canto, ya no es el color, ya no es los bailes, sino estamos mirando nuestra salud. Estamos mirándolo en clave de salud global. Y miramos a las aves en clave One Health, en clave de salud global, desde 2 vertientes o perspectivas diferentes. La primera es utilizar a las aves como especie centinela. O sea, el refrán nuestro de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Cuando veas que algo le pasa a los pájaros, ponte en alerta porque compartimos un mismo ecosistema y algo malo nos va a pasar también a nosotros. Y además, en una segunda perspectiva, como aves portadoras de patógenos. Y quisiera ponerles algunos ejemplos sobre esto. ¿Qué es utilizar a las aves como una población o especie centinela? Bueno, pues tenemos una población de aves que es más susceptible a sufrir una enfermedad o que reacciona bien me refiero de una manera más fuerte ante un contaminante, y la información que obtenemos estudiando a ese ave la extrapolamos a una población diana, en este caso a nosotros. Y aunque esta práctica a principios del siglo XX y a finales a principios del siglo XXI y a finales del siglo XX no estaba muy extendida, con los últimos años sí hemos visto que hay mucho más estudios que utilizan a las aves como centinelas de la salud global. De hecho, las aves son el taxón de vertebrados más empleados para indicar lo que pasa en nuestro medio ambiente. Recordarán ustedes que en el año 1998 hubo un vertido masivo por la rotura de una presa en la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, de aguas y lodos tóxicos. Varios años después, varios investigadores se dedicaron a analizar las poblaciones de cigüeña de una zona aledaña a donde fue el vertido y comprobaron que casi el 40% de los pollos de cigüeña tenían malformaciones esqueléticas. Nos está indicando que esos lodos, esa agua contaminante, su efecto negativo, su efecto nocivo y peligroso para la salud continúa ahí varios años después. En un estudio más reciente publicado este año, comprobó que en una zona minera en Queensland, en Australia, los niños estaban expuestos a contaminación por plomo. Y vieron que los gorriones, esos pajaritos que conviven con nosotros, son tan frecuentes en nuestras ciudades, son excelentes bioindicadores de contaminación de plomo. Porque si pueden ver ustedes esa gráfica que representan la similitud de niveles de plomo en sangre de niños y de gorriones, es casi perfecta. Son unos excelentes centinelas para predecir la contaminación de plomo
en los niños. Y también son útiles las aves para poder observar y predecir la contaminación por microplásticos. Si tenemos en cuenta que la producción mundial de plásticos ha pasado de apenas 1,5 millones de toneladas en el año 1950 a más de 350 toneladas en el año 2022 y que únicamente el 9% de los residuos plásticos son reciclados, la consecuencia es que tenemos muchos más residuos de microplástico en el medio ambiente, con lo cual hay mucho más peligro de que estos efectos negativos de los microplásticos, en términos de disruptor endocrino, de toxicidad en nuestro sistema inmune o patogenicidad en nuestro sistema neural, sean mucho más peligrosos. Y las aves marinas son excelentes bioindicadores para estudiar los microplásticos, porque, en primer lugar, tienen un papel de depredadores, o sea, sufren la bioacumulación. Es igual cuando nos dicen que el atún o el pez espada debemos comerlo con cierta moderación porque son depredadores arriba en la cadena trófica y van acumulando la toxicidad por el mercurio a través de toda la cadena trófica, desde las plantas que hay en el agua hasta los animales de los que se alimentan. Pues esto igual, las aves marinas igual, acumulan una gran cantidad de microplásticos. Entonces, si tenemos además en cuenta que viven en ambientes urbanos, en ambientes rurales, en ambientes acuáticos, en las playas, en las costas, en acantilados, esa variedad de ambientes nos permiten identificar toxicidad por microplástico, presencia de microplásticos en todas esas zonas que nosotros estamos también visitando. Y por supuesto, debemos hablar aquí del cambio global. El cambio global es un proceso que todos ustedes conocen, que está provocado por las diferentes facetas o acciones del ser humano, cómo afectan al funcionamiento del planeta Tierra. Y entre ellas tenemos un cambio en el uso del suelo, una deforestación, un aumento en la urbanización, donde se espera que en el año 2050 el 70% de la población mundial vivan en grandes ciudades. Esto es un caramelo en la puerta de un colegio para los patógenos. Somos más en el mundo y vivimos más juntos, con lo cual vamos a tener mayor posibilidad de estar infectados. Muchas gracias. Y las aves, el estudio de esas enfermedades transmitidas por patógenos, por mosquitos, por garrapatas, como el Zika, el dengue, la malaria, el virus del Nilo, o hoy en día este virus de la lengua azul que tenemos en el ganado en España, pues hace que estudiar en las aves nos da información muy precisa, muy concreta y muy útil para saber cómo lo que está pasando en nuestro ambiente nos va a afectar también a nosotros. Por ejemplo, y ya les muestro algunos datos de nuestro trabajo, la deforestación de los bosques amazónicos en el Perú. Se estima que en los últimos 30-35 años se han perdido casi 180 millones de hectáreas de bosque en el mundo. 3 veces lo que sería la superficie de la península ibérica. Y como ejemplo, cada 90 minutos, lo que dura un partido de fútbol, se deforesta un área de la Amazonía peruana equivalente a 43 campos de fútbol. Unas cifras tremendamente escandalosas y unas cifras en las que el gobierno peruano está preparando una ley que va a permitir aún más la deforestación del bosque. ¿A quién le importa el bosque? ¿Importa a las tribus que viven allí? ¿A las comunidades indígenas? ¿A la gente que vive en la Amazonía? Realmente nos importa a todos. Y eso es lo que queremos demostrar. Que deforestar el bosque, cuidar el bosque, no es cuidar un árbol, es cuidar nuestra salud. Y en una investigación que hemos desarrollado en conjunción con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y la Universidad de las Peruanas, comprobamos en 2 zonas de Perú, en Madre de Dios y en Iquitos, 2 zonas de la Amazonía peruana, que la prevalencia de malaria
en las aves se triplicó en relación o en comparación con las zonas que estaban justo al lado, a 2 kilómetros, pero que mantenían el bosque intacto. En las zonas donde se talaba, se destruía el bosque, la prevalencia, la infección por malaria se triplicó. ¿Cuál era la causa de esto? ¿Por qué pasaba esto? Profundizamos aún más y nos fuimos a capturar mosquitos en 2 años, 2017 y 2018. Y vimos, tanto en San Rafael como en la Reserva Nacional Alpagoya-Mixana, que en las zonas de bosque prístino, de bosque intacto, no deforestado, había 2 veces o 3 veces menos mosquitos de los que capturábamos en las trampas que había en las zonas de bosque destruido. Y repito, no estaban a 15, 20, 50 o 100 kilómetros, estaban justo al lado. Un bosque deforestado y a 500 metros ponemos la trampa en el bosque intacto. Y ahí veíamos que en el bosque deforestado se duplicaba o incluso triplicaba el número de vectores que transmitía esa enfermedad, el número de mosquitos que podían transmitirnos enfermedades como la malaria o el dengue. En otro estudio que realizamos en los bosques y en las zonas tropicales en Myanmar, lo que era la antigua Birmania, comparamos también que la prevalencia en las aves era superior en aquellos hábitats que estaban antropogenizados, o sea, que habían sido manipulados por acción del hombre. Este año se ha publicado un estudio bastante interesante en la ciudad de Viena, donde es una ciudad, no sé si ustedes la conocerán, es muy bonita, tiene un montón de palacios y de parques y demás, tiene un gradiente desde las afueras, que son más rurales, hasta las zonas céntricas, que son más urbanizadas. Eso nos permite analizar un gradiente de zona más rural a zona más urbana para comprobar las infecciones. Y comprobamos que la malaria era mayor en esas zonas urbanas. ¿Vale? Pensábamos entonces, pues esto va a pasar igual que en la Amazonía, que van a ser los vectores, los mosquitos, los que explican esta mayor prevalencia de infección, esta mayor probabilidad de encontrarnos infectados. Pero no fue así. Los vectores eran exactamente los mismos. ¿Qué cambió? El sistema inmune de las aves que vivían allí. Por tanto, la urbanización no afectó a los mosquitos, pero sí a las defensas que tenían las aves y que tenemos nosotros para protegernos frente a la infección. Pero es algo que ustedes conocen, porque hablamos del estrés de vivir en una gran ciudad. Y ese estrés es inmunosupresor. Y otra de las cuestiones que estamos viendo es cómo el tráfico ilegal de especies puede afectar a la dispersión de enfermedades. El tráfico ilegal de especies es la 4ª actividad delictiva más lucrativa de la humanidad, después del tráfico de drogas, del tráfico de armas y de la venta de seres humanos. Es tremendamente lucrativo para aquellas personas que hacen tráfico ilegal de especies. Pero es muy peligroso. Encontramos en estos pigüichos, en estos periquitos de ala amarilla en la Amazonía, que tienen un grave problema de tráfico ilegal de especies, que el 20% de esos periquitos que iban a ser vendidos en otra zona del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, portaban una enfermedad, un parásito que causaba enfermedad invasora con una enorme mortalidad en aquellas zonas donde iba a ser comercializado. Por tanto, el tráfico ilegal de especies, la gente que compra de forma fuera de un control sanitario, como puede ser para ahorrarse 15 o 20 euros, que compra una mascota sin control sanitario, están poniendo en riesgo que haya enfermedades que se transmitan de una zona u otra. Y también el cambio climático. En un estudio que se realizó en Europa, analizando cambios a lo largo de 15 años en las poblaciones de parásitos que infectaban a las aves, se comprobó que junto con el aumento de la temperatura media, también aumentó la abundancia de parásitos que infectaban a estas aves. Y les decía antes que los periquitos ponían en riesgo, ese tráfico ilegal de periquitos podían poner en riesgo la dispersión de enfermedades. Porque realmente
los parásitos son transportados por las aves? ¿Hay un buen número de parásitos, de patógenos que pueden dispersarse, ser zoonóticos de las aves a las personas? Y esa es la segunda vertiente que les quería comentar hoy de estudio. Las aves portan y transmiten una enorme cantidad de patógenos zoonóticos. Desde infecciones virales, como pueden ser la encefalitis japonesa, el virus del Nilo Occidental, el virus Usutu o la gripe aviar. Infecciones bacterianas como botulismo, Campylobacter, E. coli, Salmonella, o infecciones provocadas por hongos y otros parásitos que portan, como puede ser la Giardia o como puede ser Aspergillus. Todos ellos son transportadas por las aves. Todas ellas están presentes en poblaciones de fauna silvestre y doméstica y nos pueden infectar a nosotros. De hecho, las enfermedades zoonóticas son responsables de más de 2 billones de casos en todo el mundo y provocan la muerte de casi 3 millones de personas. Por tanto, estudiar los patógenos en fauna silvestre creo que puede ser interesante a la hora de hablar de salud global. ¿Y cómo de lejanos estamos nosotros de expuestos a estos animales? Pues fíjense, este año se ha publicado un estudio que ha visto que el 37% de los parques infantiles de Málaga tenían patógenos zoonóticos. Había presencia de patógenos con potencial de infectar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos que que juegan en esos parques. Que el 64% de los gatos callejeros en Zaragoza estuvieron expuestos a patógenos zoonóticos. Y esto tiene mucha relación con esa ley de bienestar animal que se ha aprobado recientemente, donde yo no he visto una ley que haya puesto de acuerdo a cazadores, investigadores y sociedades de conservación en contra de algunos de los puntos que promulgaba esa ley. Y que la mayoría de las aves y murciélagos en Madrid portaban patógenos con la posibilidad de infectarnos a nosotros. ¿Y qué decir de esta gran alarma social provocada por el virus del Nilo Occidental? Esta semana creo que ha sido cuando nos hemos despertado con la noticia de la 10ª persona que ha fallecido en España por el virus del Nilo Occidental. En Europa ya están registrados hasta el día del lunes, que fue la última vez que comprobé, 18 países con casos autóctonos, con personas que están infectados por virus del Nilo Occidental este año. En España hay más de 100 casos en 7 provincias del país, con 10 muertos, con más de 29 brotes en caballos y con casi 6 brotes en aves. ¿Y por qué hablamos de las aves? Porque las aves es el reservorio principal del virus. El virus del Nilo Occidental es un virus con una distribución casi global, pero cuyo ciclo de transmisión se da en las aves a través de un mosquito, del mosquito Culex, ese mosquito Culex pipiens que tenemos en nuestras casas, el que está comúnmente, el que nos pica generalmente. Antes nos picaba en primavera y en verano, ahora nos pica en muchos casos a lo largo de todo el año. El virus del Nilo Occidental, en más del 80% de los casos, cuando hay una infección por este virus, es asintomática. En un número aproximadamente del 20%, el paciente sufre procesos febriles, no más allá que un simple constipado. Pero el peligro viene realmente cuando en un pequeño porcentaje de la población sufre desórdenes neuroinvasores, como puede ser meningitis o encefalitis. Entonces, si tenemos en cuenta que las aves son el reservorio de la enfermedad y pasa la enfermedad del virus de un ave a otra ave a través de un mosquito y se mantiene en ese círculo zoonótico primario y que solamente de forma ocasional pasa a personas o a caballos,
y de personas y caballos, ahí se corta el ciclo porque no pueden infectar. Una persona infectada no puede infectar a otra persona, un caballo infectado no puede infectar a otra persona. De donde viene nuestra infección es de un mosquito que ha picado a una ave infectada y que pica a una persona. Por tanto, parece necesario estudiar dónde se encuentra este reservorio, en qué especies de aves encontramos el virus occidental. Y muchos estudios hablaban de aves rapaces, de cuervos, de animales que entran en hospitales de rehabilitación de fauna silvestre como portadores del virus del Nilo occidental. Pero nosotros queremos ver el riesgo real de esa enfermedad. Es verdad que el riesgo que haya una cigüeña o un águila real o un águila imperial o un búho real es importante, pero mi hijo cuando va al parque, y aunque le riña, echa de comer a los patos, y está jugando en el parque y hay currucas, hay aviones comunes, hay gorriones, hay pájaros muy frecuentes en nuestros parques, comunes que convivimos con ellos, que cuando estamos sentados en nuestros parques desayunando, vienen y se posan al lado nuestro. Quería ver si esos pájaros, si esas aves, esas especies eran reservorio. Y sí, comprobamos que especies tan comunes como el gorrión común, como la curruca, como el avión común que nidifica en los aleros de los edificios, son responsables de la circulación primaria del virus del Nilo occidental aquí en Extremadura. Y además, fuimos los primeros en demostrar que estas especies eran el reservorio que actuaban favoreciendo la circulación del virus en Europa. No solamente con el virus del Nilo, también comprobamos con otro virus zoonótico como es Flavivirus, como es el virus de Usutu, que es otro Flavivirus, que había un linaje africano que nunca se había descubierto antes en Europa, pero que ya teníamos en las aves rurales y urbanas de nuestras latitudes. ¿Y por qué no hablar de la gripe aviar? Los virus de la gripe A, todos los virus de la gripe A, provienen de las aves. Principalmente de limícolas, de anseriformes, patos, gansos, cisnes. Y tienen una peculiaridad estos virus, es que son tremendamente mutagénicos. Tienen una capacidad de mutar muy importante que les permite saltar de una especie a otra. Esa capacidad de mutar se basa en dos proteínas que tienen en su superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa. De ahí que la hemaglutinina la denominemos H y la neuraminidasa la denominamos N. Y de ahí vienen todas las variantes de gripe A. H1N1, H1N2, así hasta 14 o 16, dependiendo de cómo se considere, variedades de hemaglutinina y hasta 9 variedades de neuraminidasa. La famosa y mal llamada gripe española que asoló las poblaciones europeas era una variante de H1N1. Y ven ustedes ahí que nosotros somos de H1N1, se hacen esa combinación, H1N1, éramos susceptibles de sufrirla, nos podíamos infectar y también éramos transmisores. O sea, que había la posibilidad de que de una persona a otra persona se transmitiese la gripe española. En cambio, la famosa H5N1, hasta el momento, y hay que decir a lo que hoy, 10 de octubre, conocemos, hasta el momento no somos transmisores, sí somos susceptibles. Por ahora nos estamos librando. Como ven ustedes, el ser humano, con la variedad H5 somos susceptibles, pero no podemos transmitir todavía. No hay posibilidad de contagio o no conocemos todavía posibilidad de contagio de esa variedad de H5N1. Y afortunadamente, porque se han registrado casi 900 infecciones de H5N1 en humanos, con una letalidad, con una mortalidad superior al 50%. Ojo, muy grave este asunto. ¿Y por qué decimos que es muy grave este asunto? Porque las balas nos pasan cada vez más cerca. Miren, he representado ahí una escalera
de patogenicidad o de lo que está pasando con la gripe aviar, con la famosa H5N1, HPAI, la gripe aviar de alta patogenicidad. Y en el año 2020 encontramos que había millones de aves muertas e infectadas. En el año 2021 se comprobó que ya había transmisión entre mamíferos. De unos mamíferos infectados pasaban a otros mamíferos infectados o infectaban a otras especies de mamíferos. En el año 2022, hace 2 años, se comprobó que en las granjas de peletería los bisones y otras especies utilizadas en esa industria estaban fuertemente infectadas. Y eso hacía que había una gran posibilidad de que los cuidadores de esas granjas peleteras se infectasen. El año pasado descubrimos que nuestras mascotas se infectaban por gripe aviar. Este año se ha visto que hay transmisión activa de gripe aviar entre nuestro ganado doméstico. ¿Cuándo va a llegar ese futuro escalón? Esperemos que ese escalón que he representado sea muy grande, que nunca llegue, pero si tenemos en cuenta que ya hemos descubierto grandes cantidades de trazas del virus de la gripe aviar en nuestra leche, que granjeros, que vacas, que gatos que beben de esa leche se infectan, que hay más de 250 brotes en Estados Unidos afectando a 14 estados diferentes de vacas de leche que presentan gripe aviar, y que ha habido un famoso paciente de Missouri que en agosto se contagió de gripe aviar y que no se sabe cómo se contagió de gripe aviar, porque ni ha tenido contacto con granjeros, ni ha tenido contacto con granjas de vacas de leche, y vive encima en otro estado, ni ha viajado a otro estado donde había brotes de gripe aviar, y encima cuando analizamos esa variedad de gripe aviar que tiene ese granjero, esa persona, en Missouri, vemos que es un linaje muy parecido al que presentan las vacas, pues no sabemos si estamos ante una nueva vía de transmisión de la gripe aviar. Elisa Pérez Ramírez, no sé si la conocerán ustedes, es una buenísima científica y enorme divulgadora que estuvo presente en Badajoz en una conferencia sobre gripe aviar en mayo de este año. Y además ha escrito un libro muy famoso, o por lo menos para mí es un libro muy famoso y muy bueno, que se llama Salud Global. En una entrevista que concedió a la SER hace pocos días, nos explicó que la transmisión de gripe aviar de animales a humanos ya está confirmada. Que hasta ahora no habíamos visto esta transmisión masiva entre mamíferos, pero que ya la hay. En este camino, el virus de gripe aviar se está adaptando con una velocidad tremenda a nuevos hospedadores. Hemos visto esa escalera que en 4 años ha pasado de estar en las aves a estar en nuestra leche, en la leche que bebemos. Pero afortunadamente, la leche que bebemos aún podemos seguirla bebiendo con normalidad. No, cuando pidan el café en el descanso, no la pidan solo. Si toman leche, pídanlo con leche, porque la leche pasteurizada no corre peligro de contagiar con gripe aviar. Pero me quedo con una frase que dijo: hay que esperar lo inesperado. Si hace 3 años nos dicen que había un escenario de gripe aviar, que íbamos a pasar de las aves a las personas, pensamos que eso era una película de ciencia ficción. Si hace 6 años me preguntan, ¿y usted a qué se dedica? Pues miren, yo me dedico a investigar los virus que afectan a murciélagos en una cueva remota en China. Calla friki este. ¿Y eso para qué vale? ¿Verdad? Pues eso para qué vale, eso es un coronavirus que ha paralizado la economía y ha matado a millones de personas. Entonces hay que esperar lo inesperado. ¿Qué futuro nos espera? Me gustaría ser mucho más halagüeño en este sentido, pero no quiero tampoco acojonar al personal, pero realmente se estima que hay casi 2 millones de virus no descubiertos en mamíferos y en aves. Que de esos casi 2 millones, casi 1 millón son zoonóticos, o se espera que sean zoonóticos. El pronóstico es que vamos a sufrir pandemias, que la pandemia de COVID-19 no ha sido la última,
Y las pandemias son cada vez más frecuentes, más mortales, más costosas y más difíciles de predecir. Pero que hay que predecirlas, hay que tratar de trabajar en eso, hay que ver las barbas de tu vecino cortar para poner las nuestras a remojar. Porque el impacto económico, y aunque a nosotros no nos gusta hablar tanto de economía, pero al final en nuestra vida lo que rige es la economía, el impacto económico de luchar frente a una enfermedad es 100 veces más costosa una vez que la enfermedad está entre nosotros que cuando la podemos predecir. Por tanto, sí es importante estudiar los patógenos de fauna silvestre en clave de salud global. Y a mí me preocupa una cuestión. No sé si ustedes tienen la misma idea que tengo yo, pero leyendo esta entrevista en el Planeta Futuro del País, cuando entrevistaban a estos investigadores, la conclusión que sacaba es que tras casi 30 millones de muertos, el mensaje que ha quedado es: somos la leche, conseguimos vencer el coronavirus. O sea, hubo un momento de, vaya, One Health, vamos a tratar de concienciarnos un poquito. Pero tuvimos unas recaídas brutales porque hacíamos lo que nos daba la gana después de la libertad que nos concedieron. Entonces, el mensaje que ha calado en mucha gente es que venga otra, venga, ¿a qué quieres que te ganemos? Que venga otra que podemos con vosotros. Y nos libramos de esa. En 2002 hubo una pandemia no fue pandemia, fue una epidemia de síndrome respiratorio agudo severo importante, que en 2 meses se transmitió a más de 20 países a través de un brote en un hotel en Shanghái. Entonces, ojo con esto que estamos cerquita, ¿vale? Y vuelvo, después de meterles miedo en el cuerpo, vuelvo un poquito atrás a lo que habíamos hablado antes, ¿no? El problema que teníamos cuando nos perdíamos en el bosque. ¿Cómo tender puentes ciencia y sociedad? Nosotros, los investigadores, a lo largo de mi formación como biólogo, mi formación como investigador, mis 4 años de tesis doctoral, mis 2 años de postdoctoral en el extranjero, no supe nunca cómo divulgar ciencia. Es más, me parecía que el divulgar ciencia, en cierta manera, era incompleto. O sea, nosotros nos gustaba más dar la información en grados, minutos y segundos sexagesimales que decirle: tire usted por allí, a la derecha hay un camino y llega usted a la ciudad, no tiene pérdida. Porque nos parecía como que no era completa la información. Pero gracias al trabajo de ustedes, conseguimos cada vez más indicarle a la persona que se ha perdido cómo llegar. Les necesitamos. Necesitamos que haya cursos como los que están ofertando en diversas unidades de cultura científica, y en este caso hablo, por la que conozco bien, de cómo difundir una tesis, de hacer un curso de monólogos científicos para que logremos llegar a la sociedad, de que nos tiren de las orejas para que nos digan: no digas eso así, dilo de otra manera porque no te van a entender, que nos enseñen, que fomenten nuestra participación, que nos formen. Una de las cosas que más me ha gustado es que se ofrece hoy en día un curso para formar en divulgación científica dentro de los cursos que se ofertan en mi universidad del Servicio de Orientación y Formación Docente. Los investigadores y los profesores hoy en día podemos recibir esos cursos, cosa que antes no seguían. Por favor, sigan haciendo eso, fomenten eso, porque lo necesitamos por nuestra propia supervivencia como investigador y como población humana al final. ¿Cómo tender también puentes en sociedad y ciencia? Pues si veíamos esa encuesta de One Health, donde 9 de cada 10 españoles no sabían ese concepto, y 1 de cada 3 jóvenes no habían oído hablar o no tenían en claro de qué hablamos cuando hablamos de una salud, de un mundo, una salud, bajemos a institutos, bajemos a colegios, enseñemos One Health desde ese momento y enseñemos One Health en las universidades. Porque es lo que estás hablando hoy en día. Y tenemos una lucha continua para que se implanten cursos de formación en máster, asignaturas en grados y en máster, donde ese concepto se halla. Hoy en día el Boletín Oficial del Estado del año 2002 promulgó un Real Decreto, el 243, donde en la asignatura de Biología, Geología y Ciencias Ambientales de bachillerato ya se hablaba de un concepto One Health. Bueno, es un avance importante, pero no nos quedemos ahí.
Porque hay gente que no llega a bachillerato. Bajemos a la secundaria, bajemos a la primaria, trabajemos esos conceptos, involucremos a los profesores. Y también me gusta mucho que nos obliguen a los investigadores. Yo soy un investigador que hace ciencia básica en la mayoría de mis trabajos. Pues me gusta, aunque me cueste, me gusta que nos digan, vale, usted va a hacer ciencia, pero ¿qué impacto tiene esa ciencia? Y cuando yo escribo un proyecto hoy en día, hay un apartado donde se indica cuál es el impacto científico, tecnológico y social de tus resultados, sea el que sea. Pero esto ya está bien. Nosotros cobramos o recibimos fondos públicos para investigar. Pues tenemos que llegar a la sociedad para poder transmitir lo que hacemos. Y tenemos que aprender a hacerlo. Por muy ciencia básica que sea, siempre tendrán una utilidad. Yo siempre le digo a mis alumnos, lo que más salva hoy en día vidas es porque a un monje hace 200 años se le ocurrió cruzar guisantes verdes y amarillos. Hoy en día, evidentemente, si yo voy a un proyecto de ciencia de la agencia estatal y digo, yo quiero irme a un huerto, en un monasterio, y voy a cruzar guisantes verdes y amarillos, y voy a ver si lo que sale de esos guisantes verdes y amarillos es verde o amarillo. Como no me llamo Mendel, pues tengo que divulgar la ciencia. Tengo que decirle, eso que hoy en día parece una tontería, puede ser aplicado a esto y a esto otro. A una medicina personalizada para curar el cáncer, por ejemplo. Y también me gusta que en este nuevo convocatoria de FECIT, de ayudas para la investigación y la innovación tecnológica, nos obliguen a presentar una carta de colaboración con autoridades. Porque eso también implica un nuevo avance en la ciencia-sociedad. Implica una manera diferente de pensar, de comunicar, de transmitir esa información. Ya no os quiero dedicarles más tiempo y robarles más tiempo a ustedes antes del café, pero sí me gustaría dejarles unos mensajes para llevarse a casa. La primera es meterles un poquito de miedo más. Las enfermedades antiguas no están erradicadas, solo están controladas. De todas las enfermedades infecciosas que afectan al ser humano, solamente una ha sido capaz de erradicarse, la viruela. Y encima tenemos ahora esta viruela del mono que tenemos cada vez más cerca. Si no hubiera control, si no hubiera investigación, si no comunicamos a la sociedad la importancia de la ciencia, los patógenos nos van a matar por millones. Porque además estos patógenos no conocen fronteras. En un mundo globalizado, donde en menos de 24 horas nos ponemos en otra parte del planeta, estamos incubando un virus, no somos conscientes de ese virus y en 24 o 48 horas lo llevamos a otra parte diferente del mundo. Esta lucha es una lucha multidisciplinar, que no involucra únicamente a biólogos, a veterinarios, a personal sanitario, involucra también a ingenieros, involucra a especialistas en salud pública. Y necesitamos la participación de expertos en comunicación. Y sobre todo, hay que seguir mirando las aves, escuchando lo que nos dicen, para saber transmitir ese mensaje con la ayuda de ustedes para luchar frente a estas enfermedades que conocemos y que otras que desconocemos, pero que vendrán en un futuro. Pues únicamente agradecer a todo mi equipo de investigación por aguantarme y por trabajar juntos en esta lucha tan loca de One Health, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta antes del café, pues gustosamente atenderé. Sí. Hola. Ah, sí, mira.
Bueno, un agradecimiento, una pregunta y un comentario. Gracias por la charla, que me ha gustado mucho. Es verdad lo que nos han dicho. Sus capacidades de comunicación realmente las hemos visto. La pregunta es, usted nos recomienda, es una pregunta de consumidora, recomienda el consumo de leche pasteurizada, pero desgraciadamente los supermercados están llenos de quesos que son hechos con leche cruda. Entonces, estamos ante… ¿Qué pasa ahí? Simplemente, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con eso? Porque toda esta información mucha gente no la tiene. Y, bueno, luego voy con la siguiente. La respuesta es fácil. No sé la respuesta a la leche cruda. No lo sé. No tengo… O sea, sería un poco irresponsable por mi parte decirle que se la pudiera comer tranquilamente, pero no tengo constancia de ningún estudio que hasta el momento haya encontrado trazas de gripe aviar en quesos hechos con leche cruda. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Claro, si se venden tenemos que entender que está el tema de la seguridad alimentaria está controlado y nos lo podemos comer. Pero a mí siempre me entra esa duda, sí. Porque además como que es un reclamo, fabricado con leche cruda. Vale. Habría que investigar eso. Sí, me encanta. Y el comentario final es que claro, cuando la gente, no solamente las personas que estamos aquí, que estamos vinculadas a la investigación, sino cuando realmente las personas a lo mejor que están más ajenas ven estos datos y ven todo lo que… el futuro, ¿no? O sea, lo que ahí viene, que también la Organización Mundial de la Salud está avisando, ¿no? Pues al final genera un poco, como usted ha dicho, de miedo, ¿no? De miedo con esos datos, esas cifras, esas estadísticas, la zoonosis. Pero como aquí estamos para hablar de comunicación, yo creo que esos datos y esas estadísticas tienen un mensaje muy positivo, que es que al final hay un grupo de personas, de investigadores e investigadoras que están trabajando en riesgos emergentes, que esto tiene muchísimo valor. El mensaje es, esto es lo que se viene, pero aquí estamos nosotros trabajando para adelantarnos a lo que pueda ocurrir. Y es que creo que es muy importante también dar mensajes positivos, sobre todo cuando hablamos de realidades que son oscuras, efectivamente. Sí, así es. Muchísimas gracias por los comentarios de cosas que mejorar en este sentido, de transmitir el mensaje. Evidentemente es importante transmitir un mensaje positivo al final, ¿no? Tranquilos, estamos trabajando para eso. Tranquilos, la leche pasteurizada no transmite la gripe aviar. Tranquilos, seguimos mirando a las aves para predecir el futuro de lo que puede pasar. Y eso yo creo que también es muy importante porque un grupo de WhatsApp malintencionado tiene a veces más poder que cualquier comunicación científica. Y eso me he dado cuenta, durante la pandemia se me ha dado cuenta 1000 veces, ¿no? Yo también imparto clases en la Universidad de los Mayores y es una población que tiene mucho miedo a todo lo que ha pasado. Y entonces hablamos mucho de esto, ¿no? Y los grupos de WhatsApp entre ellos corren como la espuma. Y es que me ha dicho fulanito, me ha dicho menganito, y salen expertos en los medios de comunicación que no son expertos en absoluto, diciendo unas barbaridades, sea un cantante famoso español o sea quien sea, y dice, bueno, pero este señor, ¿cómo alienta a eso? Y desgraciadamente la gente le hace caso a ellos. Y porque también hay muchas filias y fobias políticas al final. Entonces, señores, los políticos trabajan por nuestra salud al final y estamos hablando de salud. Nadie quiere encerrar a nadie en casa. No estamos bajo arresto, estamos curando, previniendo que esto no se extienda, porque cada vez que hay una nueva persona infectada por COVID, el virus se replica y sale un nuevo bicho de nuestro cuerpo que puede infectar a otra persona y con mayor patogenicidad. Entonces, así es. Muchas gracias. Sí, que ha dicho que la Ley de Bienestar Animal del año pasado ha suscitado posiciones en contra de investigadores, cazadores, etc. Quería preguntarle si puede precisar qué aspectos concretos de la ley y también relacionarlo con esta explosión de mascotas que hay en España, que creo que hay un censo ya que supera los 10 millones, si puede entrañar algún riesgo desde esta perspectiva, One Health. El principal riesgo que yo veo no es tanto en las mascotas controladas, sino en la presencia
de animales domésticos no controlados. O sea, una persona que tenga una mascota, que acuda de forma regular a su veterinario y que tenga en día sus vacunas y su prevención y demás, no entraña mayor riesgo. Para mí el riesgo, y ese riesgo es el que ha puesto en común, por ejemplo, a científicos, es, en este caso, y hemos visto un ejemplo, los gatos callejeros. La presencia de colonias de gatos callejeros son, en primer lugar, un riesgo para la biodiversidad, porque ese gato se va a dedicar a cazar aves, lagartijas y otros organismos que viven en su entorno, no para comer porque están gorditos, porque mucha gente los alimenta, sino simplemente porque está en su naturaleza, son cazadores, son depredadores. Y en segundo lugar, porque aunque se les castre, ese gato tiene una esperanza de vida de varios años y son un riesgo zoonótico de cantidad de enfermedades que pueden ser reservorio, que a ellos no les afecte, pero que estén en circulación en esa comunidad o población de animales sin control veterinario y que permitan mutagénesis en los virus, infectar a otros animales, infectar a otras personas. Ese es el riesgo que yo veo principalmente, o uno de los riesgos que yo veo principalmente. En la relación con la ley es que una de las cosas que está promulgando en la ley es la creación de unas colonias y no sé en qué punto era de la ley, pero se comentaba que las especies iban a ser castradas y no iban a ser eliminadas. Entonces, mire, le voy a decir una barbaridad en ese sentido de punto de vista biólogo. Yo estoy en contra de que se mantengan esas colonias. Estoy a favor de que se eliminen esas colonias. ¿Por qué? Porque suponen un riesgo mayor. Realmente la conservación es una cuestión muy antropogénica. O sea, todo el mundo queremos conservar el buitre real, o el buitre común, perdón, o el águila real, pero nadie queremos conservar una cucaracha. Todo el mundo la matamos, o al mosquito. Entonces es una visión, en ese caso, muy puramente humanista. Pero cuando el riesgo de la infección supera la conservación, yo tengo que actuar consecuentemente. Y consecuentemente significa que tengo que eliminar el riesgo. Y le voy a poner otro ejemplo. ¿Recuerdan ustedes el brote de ébola en el año 2002, 2003, 2004 que hubo? ¿Recuerdan ustedes que hubo una persona que se infectó, que vino a España, y que hubo una enfermera que se infectó, y que su perro Excalibur se infectó, o no se infectó, pero corría el riesgo de haber estado infectado? Pues bien, yo le puse a mis alumnos de biología, de cuarto de biología, o sea, meses antes de salir como graduados y ser profesionales, les puse una pregunta. ¿Creéis que hay que sacrificar a ese perro? El 95% dijo que no. Y les pregunté, ¿por qué? Su respuesta fue, porque los perros no son portadores del ébola. Y les dije, ¿seguro? ¿Estáis convencidos? ¿Es vuestro criterio puramente profesional o es algo personal de filias y fobias? Un alumno subió a la pizarra, abrió Google y tecleó ébola and dogs, ébola y perros. Y el primer resultado que obtuvo era un estudio de 2004 de Emerging Infectious Diseases, una revista muy buena sobre esto, donde decía que los perros eran susceptibles de ser reservorios del ébola. La bronca que les eché a mis alumnos fue de UPA. Ustedes no pueden tomar una medida en base a filias o fobias. Nadie queremos sacrificar a un perro, nadie queremos sacrificar a un gato, pero hay un bien por salud pública, y ese bien es el que yo me estoy refiriendo. Por todo, igual. Te quería preguntar sobre los mosquitos en las ciudades, porque has comentado que dentro de unos años va a haber más población en las ciudades, lo que tiende lo vemos en Madrid y Barcelona, por ejemplo. Te quería preguntar el motivo de por qué ya pues, no hay tanta gente, pero por qué caen más mosquitos en las ciudades, porque normalmente se ve cerca de los ríos o en el campo, pero no sé si es por aumento de temperatura, no sé si puedes explicar eso. Si no se están tomando medidas para que no haya mosquitos en las ciudades. Y bueno, pues eso, gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. La respuesta de por qué hay más mosquitos en las ciudades, yo creo que es por dos razones. En primer lugar,
la ciudad es una isla de calor. Dentro de lo que es un ambiente, la ciudad es una isla de calor y porque tenemos cada vez más aparatos electrónicos, porque tenemos más coches, más transporte y todo eso emite calor. Y el calor favorece la proliferación de las larvas de mosquitos. Si una larva de mosquito tarda a unos 15-20 grados en madurar 3 semanas, 2-3 semanas, cuando esa temperatura está en torno a 25-30 grados, ese tiempo de maduración de larva a mosquito se reduce a una única semana, con lo cual salen mucho más mosquitos de manera más frecuente. Y en segundo lugar, mi percepción es que la temperatura a nivel global ha aumentado. Que cuando yo era pequeño no había mosquitos en las ciudades en el mes de noviembre o diciembre, y ahora sí hay mosquitos, en nuestras casas hay mosquitos, porque son islas de calor y previenen y favorecen que ese mosquito que antes moría en invierno, ahora ya no muera. Yo cuando era muy pequeño siempre recordaba en el campo que aquí en Extremadura había muchas temperaturas bajo cero y que por las mañanas había hielo en los charcos que había en la ciudad o en el campo. Hoy en día ya prácticamente no veo. Y además, otra cuestión. Hay muchos parques y jardines donde hay agua que es el sitio donde la mosquita va a poner el huevo para que salga la larva. Entonces, si esas aguas no son controladas, y que eso ya uno, a la segunda pregunta que me hizo, es fácil que proliferen. ¿Se están tomando medidas? Depende del sitio. Yo considero que sí, en algunos sitios sí. Entonces, esa medida, en primer lugar, es de vigilancia, y hay campañas de vigilancia de, por ejemplo, virus del Nilo Occidental. Y en segundo lugar, se han tomado medidas cuidando que en esos parques y jardines el agua no se quede estancada, un agua que corre es mejor o que se limpie de manera asidua, evita que esas larvas salgan y eclosionen y formen mosquitos adultos, y además, en algunos casos más urgentes y concretos, se está procediendo a campañas de fumigación para exterminar eso. ¿Qué problema hay con las campañas de fumigación? Que al fin y al cabo hay que buscar nuevos productos químicos que sean inocuos para otras especies, incluidos al ser humano, y que maten al mosquito, ¿no? Por eso, por ejemplo, el DDT famoso, que fue lo que contribuyó a que la malaria en España en los años 60 se erradicase, pero no se puede utilizar ahora mismo porque es nocivo para otras especies. Entonces, hay que seguir investigando en otra línea que es productos químicos, insecticidas, pero inocuos para otras especies. Gracias por la charla. Yo le quería preguntar acerca de las explotaciones agropecuarias. Ha comentado que efectivamente la pasteurización de la leche evita que la leche sea un vector de transmisión, pero eso no cambia la realidad que hay en las granjas y que puedan ser un foco de infecciones. ¿Cree que como consumidores tenemos la responsabilidad de cambiar nuestros hábitos de consumo para que eso suceda en menor medida? En primer lugar, en España aún no se ha descrito el virus de la gripe aviar en leche en vacas, entonces por ahora nos estamos librando. En segundo lugar, todos los alimentos, espero que tienen, y espero que sigan teniendo, un control sanitario donde se dice que esta especie se puede consumir o este producto se puede consumir por el ser humano, ya que siempre se mantenga en unas condiciones, ¿no? Y la pasteurización es otro de ellos. Si tomamos leche cruda, en España por ahora no hay problema, pero si miramos el origen, y ahí está la responsabilidad del consumidor, el origen para saber que de la leche cruda que tenemos en España o de origen de España aún no tiene ningún problema de gripe aviar. Pero sí es verdad que la responsabilidad del consumidor, bien sea de alimentos o bien sea de mascotas, como hemos dicho anteriormente, es algo muy importante. Esto es una lucha entre todos. O sea, yo por mucho que venga a comunicar, por mucho que ustedes me ayuden a comunicar, por mucho que salgan científicos y vacunas y demás, si nosotros no somos responsables como sociedad, no tenemos nada que hacer. Ha habido gente que no se quería poner las vacunas y no se le puede obligar a poner vacunas. Allá cada cual con sus cosas. Pero después ha habido gente que hablaba de inmunidad de rebaño. ¿Inmunidad de rebaño a costa de qué? Es muy fácil hablar de inmunidad de rebaño cuando decimos, bueno, pues si la inmunidad de rebaño consiste en que de 95 personas, el 95% de la población se vacuna frente a esta enfermedad, pues el resto estamos libres en vez de vacunarnos. Digo, vale, pues escoge tú de tus 100 conocidos o familiares a qué 5 personas quieres que se infecten y que tengan posibilidad de morir, por ejemplo, por el COVID.
Es muy duro eso, pero es la realidad. La inmunidad de rebaño es un concepto muy, muy bueno, pero se consigue con una conciencia social del consumidor, con una responsabilidad nuestra. Tenemos una gran responsabilidad tanto en el alimento como en la vacunación, por ejemplo. Entonces, tenemos que trabajar para lograr que la sociedad entienda su responsabilidad como consumidor. Y no solamente al tema de gripe o COVID o lo que sea, sino, por ejemplo, en el tema de los alimentos. No hemos hablado de eso, pero es que zoonosis alimentarias hay muchísimas. La toxoplasmosis es muy típica, por ejemplo, ¿no? Por eso se dice que las mujeres embarazadas no pueden tomar jamón ibérico, jamón serrano crudo, por la toxoplasma. Entonces, eso se ha hecho una conciencia social y una responsabilidad de esas señoras para no consumir esos alimentos, esa carne cruda o poco cocinada. Pues igual tenemos que hacer, en este caso, por ejemplo, con la leche. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a ir de acuerdo con